Si nos paramos a observar lo que ocurre en el mundo hoy, vemos que suceden tantas cosas distintas al mismo tiempo que resulta difícil entender los debates que brotan en torno a ellas. Sin embargo, si las observamos desde un punto de vista global, todo cobra más sentido. Desgraciadamente, lo que tenemos ahora es a un montón de gente de distintos campos estudiándolo todo de forma aislada. Un grupo de gente estudiando el cambio climático, otro grupo estudiando la energía, otro la economía y otros tantos el terrorismo y la política exterior. Lo que yo creo que hay que hacer es estudiarlo todo como parte de un sistema global. De este modo podría obtenerse una perspectiva distinta. En mi opinión, tras haber estudiado muchas de estas tendencias, es muy probable que los vaticinios más alarmantes terminen por cumplirse. Si estudiamos estos asuntos en su totalidad, comprobamos que la civilización industrial es insostenible y que todas estas crisis no son más que distintas manifestaciones del hecho de que la civilización tal y como la conocemos no va a sobrevivir este siglo. Me llamo Nafis Mossadegh Ahmed y soy analista de seguridad internacional. Dirijo el Instituto de Política de Investigación y Desarrollo, un comité de expertos con sede en Londres. Estoy especializado en el estudio de la violencia de masas. Tengo en mi haber numerosas publicaciones sobre el terrorismo, el imperialismo y diversos conflictos, y mi afán es entender mejor la violencia de las masas. He estado intentando profundizar en problemas sistémicos y estructurales tales como el cambio climático, el agotamiento energético, la producción alimentaria o la crisis económica. Mi intención ha sido averiguar lo que sucede en cada una de estas crisis y lograr entender el debate que hay entre los expertos, como por ejemplo, ¿qué es el cambio climático? ¿Existe realmente? ¿O el agotamiento energético? ¿Debería preocuparnos? ¿Cómo funciona? He intentado separar los intereses particulares de los datos y las pruebas reales. De los 5 sentidos, la vista es el más importante para el ser humano. Aprendemos a ver utilizando los ojos. Cuando estudiamos estas crisis, las estudiamos de forma aislada y no somos capaces de verlas como parte de algo global. De este modo, tenemos a climatólogos estudiando rigurosamente nuestro impacto en el medio ambiente y centrándose únicamente, por ejemplo, en el deterioro ambiental. Así son incapaces de ver el vínculo directo que hay entre este y la estructura de la economía mundial, ni cómo esta última nos obliga, en cierta manera, a seguir un camino de crecimiento infinito. Para evitar que las empresas quiebren, estas tienen que seguir creciendo cada año e incrementar sus beneficios. Esa es la base de la supervivencia. Sin embargo, el principio de crecimiento ilimitado está condenado al fracaso. No solo no funciona, sino que está causando grandes estragos. La mayoría de los expertos que estudian estos asuntos lo hacen desde un campo en particular. Para ellos la crisis es invisible, no la ven en su totalidad. La mayor parte de las instituciones que tratan estas cuestiones trabajan sobre hipótesis convencionales, una manera de proceder obsoleta y muy cuestionable. Dos de los pensadores más influyentes responsables de algunas de estas hipótesis son Samuel Huntington y Francis Fukuyama. Samuel Huntington fue profesor en Harvard. También fue politólogo y durante bastante tiempo consejero del gobierno de los Estados Unidos. Fue el quien asesoró personalmente al presidente Lyndon Johnson acerca de la guerra de Vietnam. Su popularidad se vio incrementada durante los años 90 gracias a su libro El choque de civilizaciones, en el que predijo que el futuro de los conflictos internacionales estaría dividido entre los principales bloques de civilizaciones, separando así Occidente del mundo islámico y afirmando que el conflicto principal surgiría entre ambos. El otro hombre que nos ocupa es Francis Fukuyama, antiguo director adjunto de la Oficina de Planificación de Políticas del Departamento de Estado. Escribió un libro titulado El fin de la historia, en el cual defendía que con la caída del comunismo no habría ninguna alternativa posible al neoliberalismo político y económico, en el que se da cabida a democracias liberales y al sistema de libre mercado, los cuales han triunfado. Según él, no existe otro sistema capaz de ofrecer una alternativa viable.
Las teorías de Huntington y Fukuyama se incorporaron a la idea general de que el sistema que tenemos actualmente es el más avanzado para la humanidad y que la violencia que emana de él no son más que conflictos con civilizaciones inferiores, como el mundo musulmán. Si creemos que el sistema actual es el mejor al que podemos optar y que la lucha contra el terrorismo no es más que una forma de combatir a los bárbaros que nos odian por nuestra libertad y nuestra forma de vivir, es que hemos perdido el contacto con la realidad y no comprendemos las causas sistémicas de lo que está sucediendo. Cuando los políticos indagan acerca de cuestiones como el cambio climático, el agotamiento del petróleo, la crisis económica o los límites de la producción alimentaria, intentan solucionar estos problemas de forma aislada, en lugar de reconocer que estas crisis son señales de un sistema global fallido. Por culpa de esta ideología y de las creencias subliminales de las que somos presos, no podemos responder de la forma en que tendríamos que hacerlo. Tenemos que reconocer que no necesitamos un apaño, sino una transformación completa del sistema. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Mi opinión es que tenemos que regresar al origen de cada una de estas crisis y entender cómo funcionan y por qué están tan relacionadas entre sí. Creo que durante la siguiente década observaremos cada vez más pruebas de que hemos alcanzado un punto crítico en cuanto al cambio climático. Tras analizar diversos datos y miles de informes científicos, tengo bastante claro que el calentamiento global es algo real. La conclusión a la que la mayor parte de los científicos han llegado es que este se debe en gran medida a las emisiones de combustibles fósiles, y yo estoy seguro de que es así. No obstante, he estado analizando en detalle los argumentos de muchos escépticos que sugieren que, por ejemplo, el cambio climático se debe a variaciones naturales como el Sol o a variaciones en los ciclos climáticos naturales de la Tierra. He abierto mi mente a tales razonamientos y he llegado a la conclusión de que, aunque estos son definitivamente factores a tener en cuenta para entender el cambio climático, no explican la tendencia actual. En mi opinión, el debate tendría que girar en torno a la rapidez con la que está sucediendo y la posibilidad de que suponga serios problemas para la supervivencia de la civilización. La mayoría de los políticos están de acuerdo con que habría que reducir la cantidad de combustibles fósiles en la atmósfera a unas 450 partes por millón. Esto, a mediados de siglo, supondría un aumento de temperatura de 2 grados Celsius. Si pudiésemos estabilizar la temperatura y mantenerla a ese nivel, lograríamos evitar algunos de los peores efectos del cambio climático. ¡Fuego! ¡Fuego! Durante los últimos años han salido a la luz numerosos trabajos científicos nuevos, como el de James Hansen, director del Departamento de Climatología de la NASA. Según él, sería en 350 partes por millón donde tendría que estar el límite de concentración atmosférica de gases de efecto invernadero. De hecho, tendríamos que estar incluso por debajo. Hansen afirma que, si se rebasara este límite, probablemente la temperatura global aumentaría más de 1 grado Celsius y, en consecuencia, nos enfrentaríamos a cambios importantes en los ecosistemas que, por sí mismos, desembocarían en retroalimentaciones positivas entre ecosistemas distintos que podrían, a su vez, desencadenar nuevos cambios difíciles de predecir. Una vez comenzaran estos cambios, tendríamos que enfrentarnos a otros cambios irreversibles para nuestro clima que iniciarían un proceso de calentamiento global desenfrenado. ¡Uf! Por los pelos, guardiana. Esta vez has tenido suerte, Kevin. El problema es que ahora mismo estamos en el filo de la navaja. La temperatura media global ya ha superado los 0,7 grados Celsius. Esto ya supone una anomalía y está por encima del límite de las variaciones naturales en las temperaturas de los últimos 1000 años. En relación a la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero, actualmente estamos a 445 partes por millón, lo cual supera con creces el límite sugerido por Hansen de 350. En lo que a las emisiones de combustibles fósiles respecta, ya hemos alcanzado un punto crítico.
¿Conoces el lema del buen sorteador de peligros? Prudencia, vigilancia y supervivencia. La respuesta del gobierno oficial y de la comunidad internacional hacia el cambio climático ha sido inhibida y reprimida por las políticas que hemos visto, las cuales nos han llevado a pensar que el neoliberalismo político y económico es el sistema más avanzado posible. Cosas como el cambio climático no se perciben como algo relevante para el correcto funcionamiento de nuestra sociedad, sino que se ven como una aberración. En lugar de exigir un cambio en el modo en que nuestra sociedad funciona, lo que vemos es un acercamiento aún mayor hacia el capitalismo neoliberal. Lo vemos, por ejemplo, con el comercio de derechos de emisión. Lo que hacen muchas grandes empresas es invertir en otros negocios que se encuentran en China, por ejemplo, donde saben que probablemente no hay demasiada conciencia ecológica, para así tener más posibilidades de obtener beneficios. Al invertir en dichos negocios adquieren créditos de carbono. El valor de estos créditos equivale a una determinada cantidad de emisiones, por lo que pueden decir que el número de créditos que han comprado es equivalente a la cantidad de gases de efecto invernadero que han reducido. Así pueden poner en sus libros que han reducido sus emisiones cierta cantidad, ya que han invertido dinero en créditos de carbono, cuando lo que en realidad han hecho ha sido beneficiarse y utilizar la imagen de dicha inversión ecológica para hacer creer a la gente que las han reducido, pero podrían estar incluso incrementándolas. Esta bonanza de la especulación ha tenido lugar durante los últimos años. En lo que tenemos que fijarnos es en la relación existente entre el cambio climático, nuestra dependencia de los combustibles fósiles y los intereses particulares de quienes controlan la industria de estos. Y, por supuesto, en el neoliberalismo político y económico mundial, diseñado para satisfacer sus propios intereses, y la sociedad consumista que nos une a este sistema y dirige nuestros pasos. Todos estos elementos se combinan para empujarnos hacia este camino de interferencia acelerada con el medio ambiente. Si realmente queremos lidiar con el cambio climático, tendremos que entender completamente nuestra adicción a los combustibles fósiles. Así pues, Alan se fue con su recién estrenado carnet de conducir y Frank y Betty lo siguieron en un espléndido día de verano. Mucha gente es consciente de que la producción de petróleo está cerca de su pico y de que estamos bordeando los límites de nuestra dependencia del petróleo. Por lo tanto, esto se traduce en el fin de la era del petróleo barato. El pico petrolero es el momento en el que la extracción de petróleo del subsuelo se convierte en una tarea geofísicamente más complicada, por lo que la producción petrolera comienza a decaer y alcanza un punto de no retorno. Lo que la gente se pregunta es cuándo alcanzaremos este pico a escala mundial y qué va a suponer esto para la civilización industrial. He realizado un extensivo análisis de los estudios académicos realizados en torno a los informes de la industria petrolera que versan sobre este tema, y he llegado a la conclusión de que lo más probable es que ya alcanzáramos nuestro pico en la producción petrolera mundial en el año 2005. Tal y como indican los datos sobre la producción petrolera de la empresa British Petroleum. Mientras, British Petroleum anuncia cada año que alcanzaremos el pico petrolero en unos 40 años. Según ellos, no hay de qué preocuparse, pero sus propios informes, que vieron la luz en 2010, confirman que la producción petrolera estaba creciendo hasta 2004, que a partir de este año dejó de hacerlo, se estabilizó en 2005, siguió así hasta el año 2008 y finalmente cayó en picado. Esto es algo sin precedentes. Nunca antes en la historia de la producción mundial de petróleo se había dado un caso así. Hemos alcanzado el pico petrolero, pero eso no significa que este vaya a agotarse por completo. Aún hay petróleo bajo el suelo, solo significa que ha llegado el fin de la era del petróleo barato. Ahora nos encontraremos con que el precio de la gasolina será mucho más elevado, lo que limitará nuestra capacidad de vivir en sociedad como solíamos hacerlo antes.
¿Significa esto que ya no vamos a tener la misma calidad de vida? En cierto modo, sí. Pero no significa que vayamos a volver a la edad de piedra. No significa que haya llegado el fin del mundo, sino el fin de la civilización industrial como la conocemos, que está basada en el crecimiento ilimitado y la libre interferencia en el medio ambiente. Significa que esta forma de civilización tiene que cambiar y que si no lo hace, no sobrevivirá. O bien se esfumará de un plumazo o bien sufrirá un lento declive. Podemos concebir un cambio mucho más positivo y sostenible, pero igualmente, ya lo miremos desde la perspectiva de la esperanza o del miedo, como la destrucción o como el renacimiento, se producirá un inevitable cambio en la civilización. Pero si queremos llevar este cambio por el buen camino, tendremos que entender que estas crisis no están aisladas entre sí, sino que actúan en conjunto. Y esto implicará fijarnos en el modo en el que el cambio climático y el agotamiento energético interactúan entre sí y afectan a la totalidad de nuestros sistemas sociales. Y una de las áreas en la que percibiremos mayor impacto será en la producción alimentaria. El supermercado, símbolo del mayor nivel de vida en nuestro país a día de hoy. Estos productos proceden de granjas y ranchos lejanos, independientemente de la distancia o la estación del año, son el resultado de una agricultura milagrosa. Me preocupa bastante que el impacto del cambio climático y del agotamiento energético estén convergiendo. Además, está claro que no seremos capaces de mantener los niveles de la producción global de alimentos durante los años venideros si no llevamos a cabo un drástico cambio en nuestro modo de actuar. Por un lado, tenemos el calentamiento global, a causa de cambios erráticos en el clima. El incremento de las sequías y las inundaciones en distintas regiones arruinarán muchas cosechas, lo que supondrá un gran impacto en la producción mundial de alimentos. Por otro lado está la energía. La agricultura industrial depende en sumo grado del petróleo. Dependemos de fertilizantes y pesticidas elaborados con petróleo. Y si llegamos al punto en el que los suministros de hidrocarburos decrezcan, no podremos sostener la agricultura industrial para satisfacer las necesidades de la población mundial. El problema está en que no solo se trata del pico petrolero y el cambio climático, sino también de la propia naturaleza del sistema económico. Este nos empuja constantemente a intentar controlar más y más recursos para producir más y más en favor de los intereses de un sistema corporativo de agronegocios. Este sistema se basa no en satisfacer las necesidades de la gente, sino en proporcionar beneficios a una pequeña minoría de compañías dedicadas a la agricultura que no tienen interés alguno en sostener el medio ambiente ni en satisfacer las necesidades de la población, sino en producir tantos alimentos como sea posible y vendérselos a la gente. Por lo tanto, lo que hacen es producir alimentos a fin de satisfacer las necesidades de las sociedades industriales del norte y tratar de incrementar el consumo, estableciendo precios que puedan incrementar sus ganancias. Cada vez se consume más y más tierra fértil. El otro problema está en que los propios métodos de la agricultura industrial están deteriorando la tierra. Degradamos la tierra a tal velocidad que no le damos tiempo a regenerarse para poder seguir produciendo. Se han tenido que desarrollar nuevos sistemas de cultivo y métodos de distribución para llevar estos alimentos desde las lejanas granjas hasta nuestros platos. Nuestro sistema internacional de distribución alimentaria es muy poco equitativo. La mayoría de la gente que vive en los países menos desarrollados trabaja en estos complejos agroindustriales donde se produce la comida que luego va a parar a los países ricos de Occidente a precios muy bajos. Entonces, ¿de dónde se supone que sacan ellos la comida? Su única opción es comprar comida producida en Occidente a precios muy elevados que no pueden permitirse. La combinación de todos estos factores, la desigualdad económica, la debilitación industrial del suelo, el pico petrolero, la degradación del clima o la degradación ecológica, supondrá un incremento gradual en el precio de alimentos básicos como el maíz, el trigo y otros. Y cada vez habrá más gente víctima de la desnutrición y del hambre en los países menos desarrollados. A lo largo de los años, esto podría acabar afectando a los países occidentales. Al fin llegó el momento que tanto tiempo llevábamos esperando. Salimos de casa felices como perdices. La primera pala de tierra era como un ritual para nosotros, más maravillosa que cualquier otra tierra.
Un milagro en nuestras manos, nuestra tierra. La cuestión fundamental es ¿quién posee la tierra? ¿Quién es el propietario de los recursos de producción? Desgraciadamente nos encontramos ante una situación en la que más o menos el 1% de la población mundial literalmente domina y posee los recursos de producción de todo el mundo, mientras que el resto de nosotros no tenemos nada. Este es un problema estructural que tiene que cambiar si queremos superar el problema del crecimiento ilimitado, si queremos combatir el problema de la sobreexplotación de recursos y si realmente queremos que llegue el momento en el que la gente se involucre en la producción alimentaria. Es algo que nos interesa a todos. No se trata ni de ellos, de los directivos de las perversas empresas, ni de nosotros. A todos nos espera un viaje lleno de baches. Y por desgracia, ahora mismo nos cuesta bastante asumirlo. Hola, soy el señor Dinero. Parece que la gente no puede apañársela sin mi ayuda. Vaya, ¿otra vez estamos aquí? Sí. Hola, señor Dinero. Hola, John. ¿Qué tal estás, Judy? Genial. ¿Recordáis la máquina de aprendizaje? Claro, un artilugio fantástico. ¿Qué va a enseñarnos hoy, señor Dinero? La encenderé para que lo veáis. Una de las áreas en las que podemos ver los efectos resultantes de las distintas crisis es la recesión económica. Está muy claro que la cuestión subyacente de la energía y nuestra capacidad de mantener el crecimiento económico ha dependido siempre de la enorme disponibilidad de combustibles fósiles a buen precio. Esta afirmación va en contra de los principios del neoliberalismo económico, sistema que analiza todo de manera aislada y no reconoce que la economía está integrada dentro del medio ambiente y de las fuentes de energía. En la actualidad, tenemos un sistema bancario de reserva fraccional, el cual se basa en la posibilidad de tener cierta cantidad de activos en reserva en el banco y poder prestar determinados múltiplos de dicho activo en forma de dinero. Por ejemplo, con una libra en reserva, se pueden prestar múltiplos 8 o 10 veces mayores que la cantidad que realmente se posee. En los años 90 pensaban que esto no era suficiente. Querían nuevas formas de generar dinero, ser capaces de prestar cantidades ilimitadas. Y se preguntaron, ¿cómo lo hacemos? Pues introduciendo modelos de evaluación de riesgos creados por los propios bancos, los cuales evaluarían los niveles de riesgo mediante complejos modelos informáticos con los que demostrar que los niveles de riesgo eran ínfimos y así justificar el préstamo con un valor 1000 veces mayor de cantidad en reserva. Esto es lo que hizo que el proceso de financiación resultara tan interesante para los capitalistas, ya que no hacía falta producir nada. Ya no hacía falta producir bienes ni servicios. Ahora bastaba con prestar dinero a cualquier otro que pudiera generarlos o que vendiera un producto, y cuanto más se le prestara, más dinero se obtendría en forma de intereses. Era obvio que este sistema no podría mantenerse durante mucho tiempo, ya que la economía global es un círculo cerrado. Quiero decir, ¿cómo vas a devolver un dinero que no existe? Para poder devolverlo, habría que pedir más dinero prestado. Y para devolver ese dinero prestado habría que producir más, que explotar más el medio ambiente y crecer. Esto supuso que la necesidad de crecimiento ilimitado se acelerara. Muchas personas piden préstamos para mejorar su calidad de vida. Claro, hay muchas cosas que me gustaría comprar para mejorar mi calidad de vida. ¿Por qué no me concede un préstamo? Nadie te concede un préstamo a cambio de nada, John. Tienes que ganártelo. No lo entiendo, señor Dinero. ¿Cómo se obtiene un préstamo? Mirad, seleccionaremos otro canal de la máquina de aprendizaje con el mando a distancia. A finales de los años 90, los bancos comenzaron a darle a la gente préstamos a lo loco, y una de las áreas en las que estaban obteniendo más beneficios era el mercado inmobiliario y las hipotecas. Daban préstamos a gente que sabían que no podría devolver el dinero. Tiene usted una buena reputación, sabemos que es de confianza. Me alegro de que piense así. Aquí tiene el contrato y aquí es donde tiene que firmar. Lo que hacían era presentar estas hipotecas como productos financieros en los que era seguro invertir. Estaban revendiéndolas. Decían que en caso de que se incumplieran las condiciones del préstamo hipotecario y el cliente no pudiera pagar, este no tenía que preocuparse, ya que lo cubriría su seguro.
Los tipos a quienes correspondía pagar el seguro tampoco tenían dinero. No tenían dinero para indemnizar a los clientes y lo único que hacían era recibir dinero, de modo que la burbuja crecía. La cantidad llegó a ascender a 1.000 billones de dólares de dinero virtual. Comparad eso con los 60 billones correspondientes con el valor real de la economía en aquel momento. Por lo tanto, vemos que hay un enorme contraste entre la compra y la venta en la vida real y la realidad que ofrece esta burbuja de endeudamiento y financiación virtual. Lo que ocurrió del año 2005 al año 2008 fue que la burbuja alcanzó su punto máximo y chocó con la realidad, en la que no puedes crecer de forma indefinida. Hay un mundo real que constituye el límite de lo que puedes hacer. Y en 2008, cuando el suministro de gas estaba cayendo en picado y la demanda de este creciendo, fue como si la burbuja estuviera en una caja en la que no pudiera crecer más y terminó por explotar. En ese momento, los precios se dispararon, la inflación se puso por las nubes, aumentó el precio de los alimentos, así como el del coste de la vida, y obviamente subió el precio del petróleo, lo que hizo que el resto de precios también subieran. Por culpa de todos estos factores, a la gente le era increíblemente difícil pagar sus hipotecas. Como las hipotecas habían sido hasta entonces el principal apoyo del crecimiento económico, estas terminaron por convertirse en el punto de inflexión que derribó todo el castillo de naipes. Está escuchando BBC Home Service. Estas son las noticias de las 8. Sir John Ingram, en su discurso de anoche en Worcester, acerca de la crisis económica, anunció al pueblo británico que sufrirían nuevos recortes en un futuro cercano. Resaltó la importancia de fomentar una economía rígida y apeló a todo el mundo a aceptar la presente austeridad con entereza y optimismo. Pero si te fijas en cómo responden los gobiernos, ves que no están estudiando el sistema e intentando cambiarlo. En su lugar, lo que hacen es reforzarlo y centralizarlo aún más. ¿Quiénes fueron los primeros en sufrir las consecuencias de la recesión? Pues el consumidor medio, la gente de a pie, los contribuyentes, cuyo dinero fue empleado para realizar un rescate masivo destinado a encubrir la insolvencia de los bancos. Lo que esto supuso en la práctica fue una centralización del poder de la banca, dándole a los banqueros una libra por persona. Después de haberla pifiado por completo, os vamos a dar más dinero de los contribuyentes, que son los que han sufrido por culpa de la crisis. Así, extrayendo ese dinero de la economía, empeoraron las cosas. De modo que disminuyeron la economía real, la productiva, donde las cosas tenían que ocurrir, y ocasionaron más fracasos empresariales, tanto de pequeñas como de grandes empresas, disminuyendo aún más la economía real. A su vez, mientras que estas empresas fracasaban, las compañías más grandes, en especial los bancos, ahora fortalecidos por los rescates masivos, comenzaron a comprar muchos de estos negocios. Esto dio lugar a una situación en la que el monopolio por parte de la banca se acentuó aún más. La razón por la que los gobiernos responden de este modo, sin hacerse cargo de las cuestiones realmente importantes, es porque se suscriben a la ideología neoliberal del conocido como sistema de libre mercado, el cual defiende la idea de que el poder del Estado sobre la economía tendría que ser limitado y que deberían abrirse nuevos mercados y darse rienda suelta a los inversores privados para que puedan hacer prácticamente lo que quieran. El conflicto fundamental que hay entre la ideología del libre mercado como lo conocemos o como nos lo presentan y la democracia que nos gustaría tener en el mundo real se debe a que elegimos a nuestros representantes para que organicen la sociedad y la economía, para tomar decisiones políticas que velen por el interés de todos, mientras que la ideología del libre mercado lo que hace es organizar la economía de modo que el Estado no pueda intervenir. En otras palabras, la ideología del libre mercado está apoderándose de las transacciones y decisiones económicas, sin tener en cuenta a la gente, y dando rienda suelta a todo tipo de maniobras e intereses personales que poco tienen que ver con el interés popular. Lo has vuelto a hacer. ¡Qué desastre! Hemos examinado el cambio climático, la demanda energética, la inseguridad alimentaria, la crisis económica. Y hemos visto que todas estas crisis están esencialmente interrelacionadas, siendo el capitalismo neoliberal el nexo de unión.
Y si nos fijamos en la lucha contra el terrorismo, vemos que las ideas de Samuel Huntington acerca del choque de civilizaciones son ahora proféticas. Normalmente, el terrorismo internacional se ve como un problema que o bien se encuentra fuera de la civilización occidental y compitiendo con ella, o bien forma parte de la comunidad. Resulta que nosotros somos parte de la civilización occidental, pero no lo aceptamos verdaderamente e incluso nos rebelamos contra ello. Aunque sea una forma muy simplista de decirlo, es la sensación general que hay en la forma en la que nos planteamos el terrorismo. La cosa cambia bastante cuando empiezas a indagar sobre la infraestructura financiera que hay detrás de las redes terroristas internacionales. Si te fijas en la mayor parte de los grupos terroristas islámicos vinculados a Al-Qaeda, ves que hay un consistente conjunto de pruebas que demuestran que dichos grupos son financiados por varios países que se encuentran en Oriente Medio y Asia Central, países como Arabia Saudí o Pakistán. Es sumamente importante que reconozcamos la relevancia de los hidrocarburos como fuente de energía para el sistema internacional. Para mantener la producción de electricidad y en la agricultura dependemos de fuentes de combustibles fósiles. El problema es que la mayor parte de estas fuentes de energía se encuentran en grandes áreas muy concretas de Oriente Medio y Asia Central. Y dado que a lo largo de nuestra historia hemos mantenido el control y el acceso a estas fuentes de manera barata y fácil, lo que hemos hecho ha sido aliarnos a regímenes muy represivos de estas regiones, como Arabia Saudí, los cuales están dispuestos a suministrarnos a bajo precio petróleo y gas y en las condiciones que queramos. Parte de este proceso ha supuesto que apoyemos militarmente a estos regímenes a cualquier precio. No es ningún secreto que estos regímenes también patrocinan movimientos terroristas, por lo que podemos concluir que nuestros gobiernos han decidido mantener lazos con ellos, aun siendo perfectamente conscientes de lo que está ocurriendo. El tema es que no solo hemos hecho eso, sino que aún hemos ido más lejos. Para controlar las fuentes de hidrocarburos e incluso extender dicho control, nos hemos llegado a involucrar en el patrocinio de estos grupos radicales y los hemos usado como mercenarios para desestabilizar determinadas regiones estratégicas que o bien son rutas de acceso o áreas donde se encuentra la energía. Esta tendencia a utilizar a mercenarios de otros países como fuerza militar se ha dado en muchos lugares. Uno de los ejemplos más claros es el de Afganistán durante la Guerra Fría. Estados Unidos financió a Bin Laden y a sus muyahidines para contraatacar a la Unión Soviética con el pretexto de estar combatiendo el comunismo internacional. El dato con el que no estamos tan familiarizados es que Afganistán tiene una posición geoestratégica muy importante dentro del sistema internacional, tal y como han afirmado muchos expertos en geopolítica. Uno de los más influyentes es Zbigniew Brzezinski, quien fue asesor de seguridad nacional del presidente Carter y quien más recientemente ha cumplido las mismas funciones de manera no oficial con el presidente Obama. Brzezinski escribió el libro El Gran Tablero Mundial, en el que remarca la relación de Afganistán con el continente euroasiático como punto de acceso y en la importancia que el control de Eurasia tiene para la hegemonía de Estados Unidos. Brzezinski también jugó un papel esencial en la financiación de Bin Laden y de sus muyahidines para expulsar a los soviéticos de Afganistán, dado que su presencia allí habría socavado el control de Estados Unidos en la región. Ahora que Estados Unidos ha corrido los riesgos que había que correr y ha sido la primera en dar el paso, las empresas americanas tienen vía libre para ir a Oriente Medio y sumarse a la explotación de sus fantásticos recursos en aras de beneficiar a su gente y al resto del mundo. Occidente ha estado manipulando a estos grupos con claros fines geopolíticos. Sabemos que esto ocurrió durante el patrocinio de los talibanes a lo largo de los años 90. Estos fueron empleados para allanar el camino hacia una estabilidad que permitiera construir un gasoducto transafgano que alcanzara los recursos de Asia Central.
Se suponía que dicho gasoducto sería una forma de acceder a las reservas de petróleo y gas que se encontraban en el mar Caspio y que en aquel entonces aún no habían sido explotadas. El gasoducto atajaría por Pakistán, evitando pasar por Rusia e Irán, y transportaría este gas a los mercados occidentales. A finales del año 2000, el gobierno estadounidense comenzó a tener serias dudas en cuanto a la capacidad de los talibanes de llevar a cabo su misión de forma eficaz, ya que en aquel momento estos estaban luchando contra la Alianza del Norte en una guerra civil cuyo fin no parecía cercano. Del año 2000 al 2001, el gobierno de Estados Unidos acordó una serie de reuniones y negociaciones con los talibanes. Les dijeron: no vais a conseguir establecer un gobierno estable vosotros solos, ya que la Alianza del Norte no cejará en su lucha. Necesitamos que os unáis a la Alianza del Norte y que forméis un gobierno federal. Si hacéis esto, conseguiréis toda la ayuda que queráis y legitimidad internacional. Así podremos seguir construyendo el gasoducto. Y los talibanes, en su línea de inflexibilidad, dijeron: no, gracias. Consideramos que somos el gobierno legítimo de Afganistán y vamos a quedarnos como estamos. Y fue 3 meses antes del 11 de septiembre cuando tuvo lugar la última reunión con los talibanes, la cual acabó siendo boicoteada por estos. Pero fue Niaz Naik, ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, quien, en su labor como representante, les comunicó que, si no acataban las órdenes de Estados Unidos y formaban una federación, estos tomarían acciones militares contra ellos. Y sucedió a mediados de octubre, que es cuando estalló la guerra en Afganistán. La frase que Estados Unidos empleó literalmente fue: o aceptan nuestra oferta de una alfombra de oro, o los enterraremos bajo una alfombra de bombas. Esto demuestra que la guerra en Afganistán no fue por culpa del terrorismo, ni fue una respuesta directa al 11 de septiembre. Ya había sido planeada. La cosa tenía más que ver con el acceso a los recursos energéticos que con los derechos humanos o la lucha contra el terrorismo. Y ahora vemos que con la intensificación de la guerra en Afganistán, las Fuerzas Armadas estadounidenses y británicas están intentando expulsar a los talibanes de la región sur, que es por donde el gasoducto transafgano tendría que pasar. Lo que podemos afirmar con seguridad, y prefiero limitarme a lo que se puede decir con total seguridad, es que el sistema está participando en la creación del terrorismo, que el terrorismo ha pasado a ser fundamental para el funcionamiento del sistema, lo que explica la militarización de la política externa de Estados Unidos, así como el tratamiento cada vez más draconiano que reciben los propios ciudadanos. En resumen, nos enfrentamos a todas estas crisis convergentes: el cambio climático, la energía, los alimentos, la economía e incluso el terrorismo, las cuales no hacen más que agravarse. Pero en lugar de abordar las causas estructurales de estas crisis, que suelen deberse a políticas interesadas, y ves que estos países están mucho más involucrados en maximizar su capacidad militar y mantener la estructura de un sistema económico mundial basado en la desigualdad, usando muchas veces el terrorismo como justificación. Además, nos encontramos con que existe un proceso paralelo a nivel doméstico. Los gobiernos no hacen más que promulgar nuevas leyes que vulneran las libertades públicas de los ciudadanos, de modo que puedan evaluarlos y monitorizar sus vidas, para tener a la población controlada y tener una mejor capacidad de respuesta ante el surgimiento de movimientos disidentes. Si echas un vistazo a los documentos de planificación de la defensa nacional que el Reino Unido, la Unión Europea y los Estados Unidos han publicado, fueron elaborados por planificadores de defensa que trabajaban en el sector militar. Estos documentos demuestran que muchos de los que trabajaban en la seguridad nacional son conscientes de estas crisis. Estudian el cambio climático y prevén que este supondrá un problema. Advierten la escasez de comida, de fuentes de energía y la escasez de agua, y vaticinan tiempos difíciles.
Es importante que entendamos que la gente que crea estos planes trabaja en el sector militar. No son necesariamente parte de ninguna enorme conspiración. Ellos tienen un sueldo y a cambio se les dice, de acuerdo, estudiad estas crisis, descubrid lo que está ocurriendo, pensemos en qué podemos hacer. Lo que nos ha llevado a este proceso de militarización ha sido una estrechez de miras muy grande a la hora de contemplar el mundo. Lo cual nos lleva de nuevo a las suposiciones implícitas acerca de cómo funciona el mundo y a las ideas neoliberales de vivir en un sistema lo más avanzado posible. Cuando asimilas todas estas suposiciones implícitas acerca de cómo funciona el mundo y miras este desde un punto de vista militar, basado en la necesidad de defender nuestra sociedad de amenazas, la única forma de poder responder será mediante el uso de armas. Aunque las armas nunca vayan a solucionar tus problemas, ya que no puedes emplearlas para enfrentarte a los problemas económicos, ni a los glaciares derritiéndose, ni al hecho de que estamos agotando las reservas de petróleo. Sin embargo, cuando se contrata a un par de planificadores de defensa, las únicas soluciones que se les van a ocurrir conllevarán el uso de las armas. Son las 11:10. Este es un comunicado oficial de Protección Civil. Mantengan la radio sintonizada en esta frecuencia. En el Reino Unido tenemos lo que se llama la Ley de Contingencia Civil, que fue aprobada en 2004. Ahora el gobierno tiene poderes por los cuales puede imponer a voluntad en caso de que decida declarar el estado de emergencia. Lo que resulta preocupante es que las cosas que el gobierno podía hacer en un estado de emergencia ahora las puede tomar en situaciones excepcionales. Podrían confiscar las propiedades de cualquier persona, establecer nuevos juzgados ajenos al sistema judicial existente y emitir sentencias. Podrían cancelar las elecciones e instaurar toques de queda, cuando crean conveniente, para evitar que la gente viaje a determinadas horas. Podrían acordonar zonas públicas enteras y prohibir el acceso a ellas. Podrían arrestar a la gente y retenerla durante el tiempo que creyeran necesario. Lo que hace esta ley, básicamente, es facilitar el establecimiento de un Estado completamente autoritario y, en consecuencia, el fin de la democracia. Tengo muy claro que este incremento del poder estatal a expensas de nuestras libertades civiles, nuestros derechos humanos y nuestra dignidad como individuos ocurre como respuesta directa al hecho de que, en esencia, están perdiendo el control y están cada vez más preocupados por mantener el orden, por mantener el status quo y las cosas como siempre han estado. En lugar de abordar las causas reales, lo que hacen es abordar los síntomas, mientras que las cosas siguen empeorando porque las causas sistémicas de la convergencia de crisis siguen ahí. Estas crisis son en cierto modo síntomas de un proceso de transición. La transición hacia una forma de civilización distinta y hacia una organización social, política, económica y cultural diferente. Creo que la pregunta más acuciante que tenemos que hacernos a nosotros mismos es: ¿qué viene después? ¿Cómo será el mundo posterior al uso de combustibles fósiles y a los picos petroleros? Está bastante claro que no podemos seguir prosperando en este planeta de forma permanente. Lo que quiero decir es que si queremos superar estas crisis, tenemos que replantearnos la condición humana por completo, así como nuestra relación con nuestro entorno y entre nosotros mismos. Debemos entender que tenemos que alejarnos de todas esas ideas y valores que han impulsado nuestro camino hacia un crecimiento material ilimitado, que a su vez está dominado por valores consumistas. Valores que promueven la idea de que el bienestar humano depende del consumo de productos materiales y de la adquisición gradual de bienes materiales. Entonces, ¿tenemos que deshacernos por completo del concepto de crecimiento? Bueno, lo que yo creo que tenemos que hacer es rechazar el concepto materialista que tenemos del crecimiento económico ilimitado.
No obstante, podemos conservar nuestra idea de progreso social, la idea de que tenemos que ir avanzando, pero necesitamos redefinir lo que para nosotros es avanzar, mejorar e ir hacia adelante. En lugar de definirlo desde un punto de vista materialista, en base a la producción y al consumo material, necesitamos definirlo desde un punto de vista que aúne las necesidades básicas de la gente, dándonos cuenta de que cualquier tipo de progreso material que logremos no sirve de nada si no nos ayuda a alcanzar las metas fundamentales que resultan tan importantes para todos nosotros. Entre estas se encuentran el agua potable, la educación, la alfabetización, la realización espiritual y cosas como la comunidad, la familia o el bienestar. Si bien es cierto que todas estas metas requieren un cierto componente material, también es cierto que las condiciones materiales de la vida, en lugar de ser nuestra meta principal, nos sirven como simples herramientas en la consecución de los objetivos que realmente importan. Tenemos que aceptar que el exceso de uso de combustibles fósiles está ligado a la capacidad de seguir por este camino de crecimiento ilimitado. Hay muchas alternativas viables a los combustibles fósiles. Por ejemplo, están la energía solar, la energía eólica o la energía geotérmica. No obstante, no es posible iniciar este proceso de transición hacia una infraestructura de energías renovables si no reconocemos la necesidad de restringir y de reducir el consumo de recursos naturales. Tenemos que disminuir el impacto de nuestra huella sobre la Tierra. La alternativa del uso de energías renovables no nos va a permitir seguir tal y como estamos. Lo que nos va a permitir va a ser devolver nuestras sociedades a una forma mucho más sostenible y compatible con el medio ambiente y con la propia Tierra. Surge de la oscuridad del fango para infligir su veneno mortal en los descuidados, incautos e indefensos. Nadie en su sano juicio se expondría deliberadamente a su veneno. Ningún ser humano inteligente se aventuraría lo suficiente como para estar al alcance de sus colmillos. Y aún así, a día de hoy los jóvenes están coqueteando con un veneno tan mortal como el de la serpiente. Creo que el siguiente paso que tienen que dar los bancos, lo mínimo que queremos de ellos, es una separación básica de las actividades del sector financiero, donde los bancos invierten y especulan con las acciones en los mercados bursátiles. Lo que queremos es ver una separación entre este torbellino financiero ficticio y la banca al por menor, la que está enfocada al cliente que va al banco a ingresar su dinero para dejarlo a buen recaudo y marcharse. La gente quiere estar segura de que su dinero va a seguir siendo su dinero y que los bancos no van a jugar con él y poner sus ahorros en peligro. Ese es uno de los cambios. Por otro lado, tenemos que replantearnos por completo el modo en que los bancos producen dinero. Tenemos que aceptar que los intereses no solo no han funcionado, sino que lo que han hecho básicamente ha sido generar una espiral de deudas impagables que deriva en fracasos económicos cíclicos. Tenemos que empezar a fijarnos en la forma en que los bancos están estructurados y en cómo se genera el dinero. Y empezar a pensar en las alternativas básicas por las que las comunidades pueden optar ahora mismo. Me refiero a crear nuevas formas de intercambio monetario, de modo que éstas sean mucho más compatibles con el mundo que nos rodea. Uno de los problemas estructurales más importantes es el hecho de que la gran mayoría de la población mundial vive en un estado de expropiación. Con expropiación me refiero a que no tienen ni acceso ni derechos sobre la posesión o el disfrute de las tierras, los recursos y las materias primas. Esta condición es una de las causas fundamentales que nos han abocado a muchas de las dinámicas más regresivas del capitalismo en su forma actual, por lo que resulta imprescindible que nos opongamos a esta condición de expropiación. La gente necesita tener acceso a las tierras para producir alimentos, si no, no podrán comer, ya que las cadenas de suministro se verán perjudicadas como resultado del pico petrolero.
Los combustibles fósiles no podrán suministrar alimentos de la forma en que nosotros lo hacíamos en el pasado. La agricultura industrial está condenada al fracaso. En este nuevo mundo posterior al pico petrolero, tenemos que explorar nuevas formas de organización social que permitan a la gente tener acceso a la tierra y a los recursos. Tenemos que iniciar un diálogo acerca de cómo esto puede hacerse. No digo que yo cuente con una respuesta o un plan acerca de cómo dar el paso, ya que esto es algo que tiene que salir de nosotros mismos, de la colectividad.